¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por la sintonía. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano, y me da muchísimo gusto hoy poder compartir con ustedes una buena noticia. Yo sé que han sido meses y meses de malas noticias en temas de inmigración específicamente. Y hoy, bueno, tenemos una buena noticia, pero dejaré que sea el abogado Jesús Novo quien les explique cómo funciona todo, cómo ha estado todo y cuál es esa noticia que podemos considerar buena. Yo sé que el abogado Novo le baja bastante las expectativas, pero que sea él quien les cuente. Buenas tardes, abogado, bienvenido. Buenas tardes, Mario. No, lo que pasa es que definitivamente es una buena noticia. O sea, había preocupación de que en algún momento se dejaran de procesar las residencias y los permisos de trabajo de las personas que habían aplicado residencia por derivados del parol. Había preocupación sobre eso. Ahora ya esa preocupación no va a existir. O sea, que definitivamente es una buena noticia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es el notición, no es, por ejemplo, las personas que perdieron el parol, que se les revocó el parol, eso no ha cambiado, eso se continúa. Tenemos que entender, primero, hay tres cortes aquí envueltas. Primero está la Corte del Distrito de Massachusetts, la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, que es la corte que tiene la demanda de primera instancia. Después está la Corte del Primer Circuito de Apelaciones Federal, que es donde el gobierno apeló. Y, por supuesto, tenemos la Corte Suprema, que entró a una pausa parcial, y es lo que tenemos que entender. Ok, el 14 de abril, la Corte del Distrito de Massachusetts entró una orden que le decía al gobierno que no podían revocar los paroles. O sea, eso que ustedes hicieron de revocar el parol en la notificación del 25 de marzo en el registro federal, eso es ilegal. Eso no lo pueden hacer. El gobierno apeló eso y le pidió a la Corte, se lo apeló a la Corte del Primer Circuito de Apelaciones Federal y le dijo al circuito, mientras esté pendiente de esta apelación, páusame la orden de la jueza. El primer circuito lo dijo, absolutamente no, lo sentimos, pero no lo vamos a hacer. Y entonces se lo someten, que tienen todo el derecho a hacerlo, a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema dice, tienen razón, va a haber un daño irreparable si no lo hacemos, así que vamos a pausar el hecho de que se revoquen los paroles. Por lo tanto, los paroles continúan revocados, porque la orden de la jueza se pausó. La Corte Suprema manda a pausar esa orden. La apelación continúa, o sea, porque no es que la eliminó, sino sencillamente la pausó mientras estaba pendiente la apelación. Ahora, mientras está pendiente todo esto, el 28 de mayo la jueza hace una orden adicional en la cual dice, ok, perfecto, el gobierno tiene que continuar, pues, basado en una petición de los demandantes, el gobierno tiene que continuar procesando los beneficios derivados del parol, a pesar de que el parol quizás la Corte Suprema acaba de decir, bueno, en realidad eso fue después, fue el 30, pero, o sea, a pesar de la apelación, el gobierno tiene que continuar procesando beneficios derivados del parol. ¿Okay? O sea, los permisos de trabajo de las personas que aplicaban a la residencia por el parol y las aplicaciones de residencia. Esos beneficios se tenían que continuar. Además, dice otras cosas que no nos influyen, no nos afectan mucho a nosotros. En lo que se llamaba el parol in place militar se tiene que continuar procesando, y lo que se llamaba el reparol también se tiene que seguir procesando. Esto, cuando el gobierno le pide a la Corte Suprema el 30 de mayo que pause, solamente le pide que pause la orden del 14 de abril, no la orden del 28 de mayo, en el cual tenía que continuar procesando. Y no solo eso, el gobierno apela esa orden, pero se compromete a continuar procesándolo porque no hay una pausa. O sea, yo sé que es complicado, pero debemos entenderlo para que sepamos qué fue lo que pasó el 5 de noviembre. Esto continúa. El 12 de septiembre, la Corte de Primer Circuito de Apelaciones dice, la orden del 14 de abril posiblemente no es correcta, el gobierno puede que tenga razón de haber revocado los paroles porque tienen todo el derecho a hacerlo, o sea, posiblemente esa orden es legal. Eso no tiene efecto ninguno porque todos había una pausa de esa orden de la Corte. Básicamente lo que hacía era como diciendo, esto es final, pero en realidad no lo es, porque lo que hace es que envía de regreso a la Corte del Distrito de Massachusetts, envía esta cuestión que está disputada. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno y los demandantes están negociando todo el tiempo, y entonces el 4 de noviembre, hace unos días, el gobierno y los demandantes llegan al acuerdo de que, ok, vamos a retirar la apelación que habíamos puesto de la orden del 28 de mayo que decía que el gobierno tiene que continuar procesando las aplicaciones de residencia y las aplicaciones de permiso de trabajo procedentes de esa residencia por el parol, y lo otro, ¿no? El parol en place militar y los reparol y todas esas cosas. Esa apelación que el gobierno había presentado la retira. Ya no vamos a hacer más esto. Y el 5 de noviembre la Corte entra
una orden final diciendo que el gobierno básicamente tiene que continuar procesando las residencias y los permisos de trabajo procedentes de esa residencia que vienen del parol. Esa es la gran noticia, esa es la buena noticia. Es una orden final. O sea, ya no hay miedo de que le digan no vamos a seguir procesando residencia a los cubanos, sobre todo, la ley de ajuste y los permisos de trabajo. Porque el gobierno estaba ahí en la pelea, ¿no? Claro, el gobierno lo había pelado esa parte, aunque no había pedido la pausa, no había pedido que se pausara esa orden, pero sí lo había pelado. Sin embargo, el gobierno ahora retira esa apelación, se da cuenta de que básicamente quizás los apelantes los demandantes tienen razón, retira esa apelación. Pero, y además de eso, se compromete a entregarle a los demandantes evidencia de que se han ido procesando todas estas aplicaciones y todos los permisos de trabajo y las aplicaciones de ajuste de estatus, los reparol y los parol in place militares, que fue la orden del 28 de mayo que lo ordenaba. Básicamente, esto es una excelente noticia, no podemos pensar que no lo es. Es una excelente noticia porque la gente está más tranquila, no va a tener el miedo de que le quiten ahora su residencia, sobre todo los cubanos, como decía, por la ley de ajuste. Y no solo los cubanos, porque, por ejemplo, si habían familiares que habían pedido a otras personas y podían aplicar a un ajuste de estatus por el parol, también la vamos a poder hacer. Además, el parol militar y los que habían pedido reparol. Estas cosas van a continuar ahora sin impedimento porque el gobierno ha retirado su apelación. Sin embargo, el hecho de que se revocaron los paroles, eso está pendiente todavía. Eso va de regreso ahora a la Corte del Distrito en Massachusetts, pero recuerden que la Corte del Distrito, de la primera Corte de Circuito, dijo que posiblemente esa orden era legal. Así que lo más probable es que la jueza va a decir, ok, la Corte de Circuito nos ha dicho que es posiblemente legal, vamos a acceder a esa orden y el parol va a continuar revocado. Ok, pero los trámites, que es un miedo de mucha gente, y aquí tenemos un montón de comentarios de gente diciendo, bueno, hace muchísimo tiempo que apliqué y que no me llega. A ver, también pongamos todo sobre la mesa. Eso no quiere decir de que les va a llegar mañana la residencia, ni el permiso de trabajo, ni nada de eso. Pero la buena noticia es que al menos sabemos que ya el gobierno ha desistido en ese intento de frenar todos esos procesos y dejarlos ahí estancados en una gaveta. No, y además, al decirle a los demandantes que le va a entregar evidencia de cómo lo han estado procesando, quizás ahora lo procesen más adelantado porque se van a sentir presionados porque tienen que entregar evidencia y obviamente si no entregan algo que sea la satisfacción de la Corte, posiblemente lo sancionen. Así que definitivamente es una buena noticia. O sea, en ningún momento no lo es, pero no es una gran noticia. Por ejemplo, el paro sigue revocado, lo cual es lo que nos afecta más directamente porque todo el mundo quería, aunque la mayoría de los paroles habían expirado ya también. Hay que estar claro en eso. Exacto, pero bueno, los permisos de trabajo, etcétera. Por aquí veo varias preguntas relacionadas con los I-220A. Miren, les voy a compartir este tweet que hice hoy. Este tweet cuenta la historia de este joven, un joven cubano con I-220A que estudió enfermería, terminó enfermería, ya estaba listo para hacer el examen del NCLEX y ha sido detenido en su cita en Miramar. Y aquí está, yo compartí ese tweet y sí, compartí la historia que la familia amablemente me la envió, pero además hice este tweet que quiero leérselos públicamente a todos porque lo he dicho en privado a todas estas personas, pero también se los voy a decir en público. No hay justificación para tanto atropello contra gente decente, trabajadora y que aporta a nuestra comunidad. Nadie se opone a que arresten a delincuentes o abusadores y que los envíen a sus países de origen. Pero enfermeros, trabajadores agrícolas, padres de familia, cuyo único delito fue escapar de una dictadura macabra como la cubana. Y ahí tagué, por supuesto, a los congresistas de origen cubano para que vean este caso y otros tantos casos como ese, y al secretario de Estado Marco Rubio, a la senadora Ashley Moody, que sustituyó a Marco Rubio, etc. Entonces, esto lo hemos dicho infinidad de veces, en público y en privado. Es muy lamentable lo que está pasando. Aquí lo hemos dicho muchas veces, de personas decentes, de bien, I-220A, y no I-220A, de parol, de CBP-1, que están siendo arrestados por el único hecho de que, bueno, nada, hay una cruzada y están deteniendo a medio mundo. O sea, que detengan a los delincuentes, nadie está en contra. Ahora, a personas de bien que lo único que están haciendo es trabajando, echando para adelante en este país, aportándole a este país y que han huido de países dictatoriales como Cuba, Venezuela, Nicaragua,
discúlpenme, yo al menos jamás estaré a favor de eso. Y aquí, yo sé, si no le tengo miedo a régimen cubano, imagínense ustedes a tener libre expresión en los Estados Unidos. Lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo siempre. Eso está mal. Y lo que está mal, hay que decirlo. Ojalá que se resuelva este caso y entre otras tantas personas que están pasando por situaciones que no deberían estar sucediendo. ¿Ok? Bueno, abogado, Quiero adelante. agregar algo, Mario. Parte de la orden de mayo del 28, y esto se me escapó, en realidad es importante también, es que el gobierno no puede poner en lo que se llama deportación expedita a los que entraron por parol. O sea, eso era parte de la orden. Por lo tanto, todo que haya sido arrestado y haya sido puesto en deportación expedita, ahora tiene el derecho de pedir que lo suelten, porque esa orden ya se ha convertido en final porque el gobierno retiró la apelación. O sea que definitivamente eso es también algo bueno. No era tanto, la gente de paro no lo estaban arrestando tanto y no lo estaban poniendo tanto en deportación expedita, pero había algunos cuantos que sí. Así que definitivamente esto también es una buena noticia. Bueno, aquí veo varios comentarios también de personas que les ha llegado la residencia y me alegro muchísimo. Gente que ha entrado con parol y con CBP One. Vamos a las preguntas, como siempre hacemos los de lunes a viernes aquí a las 5 de la tarde. Bendiciones desde las Islas Caimán. Un abrazo. Nos ven desde todos lados, hasta de África. Bueno, ¿qué tal este juez Kevin Stanley de Orlando? No responde mis mociones. ¿Qué puedo hacer? Mi experiencia que el juez Kevin Stanley es un juez bastante honesto, y no voy a decir que sea favorable porque en realidad ningún juez es favorable a nadie, ¿no? Pero es bastante imparcial, o sea, toma las cosas como son. ¿Y qué pasa cuando no responde las mociones? ¿Qué se puede hacer? Eso ya puede ser, o sea, tiene mucho trabajo, tiene el docket lleno, o sea, sabe Dios qué cosa, ¿no? Pero, o puede ser, si tienes un abogado, te aseguro que le va a responder, porque los jueces son bien corteses con los abogados. Muchas veces cuando se dan cuenta, por ejemplo, que una moción la ha preparado un notario, y he visto decisiones de los jueces en las cuales dice esto está claramente preparado por un notario, no vamos a responderlo, o no vamos a tomar una acción. O sea, si ese es el caso, también a veces se demora mucho en tomar decisiones. Bueno, como siempre les pido, por favor, no pierda la oportunidad de suscribirse. Es gratis y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, a llevar información, que es para lo que estamos aquí. Así que suscríbase, active la campanita. Saludos, mi yerno es I220A, tiene cita el 17 en Harlingen y tendrá que ir con abogados. Los abogados son de los Gallardos, una cubana desde Brownsville, Texas. Bueno, definitivamente debe ir con un abogado. El abogado va a ir con él. Si es uno de nuestros abogados, estoy convencido de que va a ir con él, así que no se preocupe. Saludos, apliqué por bajos recursos para la residencia hace 9 meses. Mi permiso de trabajo está revocado. ¿Qué sigue? ¿Puedo volver a aplicar para el permiso de trabajo? Deberías haberlo aplicado junto con la residencia. Absolutamente. Debía haber aplicado bajo la aplicación de residencia. Exacto, no sé por qué no lo hiciste eso. Ahí perdiste una gran oportunidad y si lo hiciste por bajos recursos, hasta gratis te salía. Isnelis Pupo. Tenía 2 meses de haber mandado la moción de cierre y nada. Llamé a la corte y la chica me dijo que revisarían. Y en la tarde ya tenía mi cierre. Con esto decirle que se ocupen de sus casos y van a tener resultados. Si no se ocupan, pues no lo van a hacer. Gracias, Isneli, por tu mensaje. Vamos a ver. Sigo por aquí. Apliqué a mi residencia, permiso de trabajo hace 4 meses. Tengo asilo aplicado hace 180 días. ¿Qué hago? ¿Aplico el permiso de trabajo por asilo? ¿Mando a cerrar la corte? ¿O cierro la corte después del permiso de trabajo? Ok, definitivamente debes aplicar el permiso de trabajo por todas las formas que tengas de aplicar, o sea, no, eso no te afecta. Así que tu residencia, bueno, esperar a que te llegue tu residencia. Puedes mandar a que te cierre la corte. Lo que yo digo es que en estos momentos ningún juez está cerrando corte a no ser que tengas ya tu residencia. Solamente con el recibo no te la cierran. Antes te lo cerraban solamente con el parol, ya están pidiendo que tengas la residencia. ¿Qué se sabe del travel ban? Están legalizando a los que entran ilegales y nosotros y nuestras familias que hicieron todo legal estamos negados. A ver, Josefa, suave para que se te dé. ¿Cómo es esta historia de que están legalizando a los que entraron ilegales? ¿A quién están legalizando que entraron ilegales? Es decir, ¿de dónde sacas eso? Al contrario, aquí no están legalizando a nadie que entró ilegal, ni mucho menos. Ahí está María Elvira con su ley dignidad, que no se cansa de repetir lo mismo, de tratar de que la gente la aprueben la ley dignidad, los senadores, los congresistas, y no lo aprueban. O sea, y es una ley que podría legalizar a algunas personas en este país que entraron de manera ilegal. Entonces, eso no es verdad.
Ahora, ¿qué pasa con el travel ban? El travel ban continúa. Y es verdad que muchas familias hicieron todo legal y que hoy están pagando por eso. Es verdad, aquí siempre lo hemos dicho. Pero por favor, y esto es un mal que tenemos muchísimos latinos y especialmente los cubanos, mi comunidad. Yo voy a hablar por mi comunidad, que son los míos, los que yo conozco. Ese deseo de sacarse el ojo con tal de ver al otro ciego. Pide por los tuyos y deja si el otro se puede legalizar. Oye, que felicidades que se legalice, si está haciendo las cosas bien. La última vez que llamé a USCIS, dice Alberto Aguilera, me hicieron un inquiry a mi permiso de trabajo. Dice que debían darme respuesta antes del día 2 de diciembre. ¿Y luego qué puedo hacer? Bueno, tienes que esperar hasta después del 2 de diciembre. Una vez que no te hayan dado respuesta, vamos a contactar a un abogado para que te haga algún tipo de acción, una 7002, una 7001, perdón, algún tipo de contacto con el ombudsman, pero definitivamente estás en el camino correcto. Esta pregunta la hemos respondido y es interesante. Buenas tardes. Como ciudadana americana, si pido a mi mamá, el esposo de mi mamá, que me imagino que no es su papá, entra en la reclamación. Bueno, Yaris Lady, si tu mamá se casó con el señor antes de que tú cumplieras 18 años, él entra en la reclamación. Ahora, obviamente, si tu mamá, si ustedes se casaron después, va a tener que entrar tu mamá y pedirlo después. O sea, él no hay derivación en eso. Y en estos casos, abogado, ¿cómo es? ¿Es una sola aplicación para los dos en el caso de que se hayan casado antes de los 18 años? ¿O es una aplicación por la mamá y una aplicación por el padrastro? A cada uno tiene que pedirlo, tiene que poner una I-130 para cada uno y cada uno después tiene que poner su I-485. Exactamente igual que si fuera el papá. O sea, lo interesante que tiene esto es que ella puede pedir a su padre biológico también, o sea, puede pedirlo a ambos. Ayer tuvimos un caso así, de una persona que estaba pidiendo a su mamá biológica y a su madrastra. Rosa, quería preguntarle, mi esposo es CBP, asilo en corte, lo presentó en abril del 2025. ¿Cuándo tiene que pagar los 100 pesos? Yo entendí que era en abril del 26, pero hay quienes dicen que hay que pagar. Ok, si él tiene su asilo afirmativo, tiene que esperar que le llegue un bill de UCIS. Así que no se preocupe por eso. Si está en la corte, y siendo CBP1, posiblemente esté en la corte, bueno, dice que lo tiene en la corte, en el asilo en la corte. Cuando tenga su próxima corte, la corte le va a decir cuándo lo tiene que pagar. O sea que en realidad no tiene que preocuparse, siempre le van a dar la información. No es que usted, si no lo paga porque se le pasó la fecha, le van a cancelar su asilo. Si no se lo han dicho, si no le mandan el bill de UCI o si en la corte no le dice que lo tiene que pagar, no se preocupe que todavía no tiene que pagar. Alejandro, soy CBP, tengo asilo hecho, tengo mi segunda corte del año, el 19 de este mes en Memphis. 10 días después aplico la residencia. ¿Qué me recomienda, por favor? Bueno, tienes tu asilo, es una buena noticia. Le vas a pedir al juez, ¿sabes? Que te dé como beneficio, como perdón, como para evitar la deportación, el asilo. Obviamente, como tú entraste por CBP, tienes primera casilla, la corte no tiene jurisdicción para darte la residencia, por lo tanto no le puedes pedir la residencia. O sea, el único beneficio que le puedes pedir es el asilo. Y Alejandro, documentate bien, prepárate bien, búscate un abogado. Conozco a un muchacho, una situación muy similar. Al día siguiente aplicaba la residencia. No aplicó la residencia porque ese día llegó a una cita y ahí, bueno, ya las cosas se cambiaron. Así que prepárate, son momentos difíciles. Ojalá Dios quiera que todo salga bien. Espero que me escribas después y que me cuentes que todo fue bien, Dios quiera. Ok, buenas tardes. Tuve cita con ICE ayer. Soy I-220A con corte final para abril. Para abril me dieron la siguiente cita, según el oficial, para cerrarme el caso. Gracias a Dios, todo salió bien y tengo una I-130 puesta. Oye, eso es una buena noticia. Absolutamente, definitivamente. Si tienes una I-130, eso es una de las razones por las cuales te pueden cerrar una corte. Así que con tu I-220A, bueno, hay que ver por dónde vas a obtener el beneficio, pero definitivamente creo que vas por el buen camino. Entré por CBP. Tengo asilo sometido. Me caso con mi novia residente por ajuste cubano. ¿Puedo ajustar? ¿Tengo que salir del país? ¿Cuánto tiempo todo ese proceso? Gracias por el trabajo. Gilbert, no sé si eres cubano o si eres de otra nacionalidad. Todo depende de eso. Adelante, abogado. Si no, dice que se casa con su novia residente, ok, por ajuste cubano.
me imagino que él no es cubano, ¿no? Porque si no, si te casas con tu novia residente, puedes aplicar a la ley de ajuste, porque entraste por CBP, vas a tener un parol, o sea, eres elegible para aplicar, así que no vas a tener problema. No tienes que salir del país, que que tu novia no se haga ciudadana, porque si se hace ciudadana, bueno, se complica un poco solamente en el hecho de que va a tener que ponerte una I-130, tiene que ponerte una petición, pero de todos modos lo puedes aplicar, puedes ajustar estatus aquí. Tú entraste legal, o sea, entraste por CBP y te dan un parol. Y si te casas y aplicas a la residencia mientras ella sea residente, puedes hacerlo a través de la ley de ajuste, así que no tienes problema. Bárbara, mira, yo entiendo que este tema y sé que utilizan fragmentos y que después los ponen a difundir y todo y que es falso. Es muy sencillo. Primero, todos mis perfiles están verificados. ¿Qué significa? Que usted siempre va a ver un checkmark al lado de mi nombre. Hasta en WhatsApp yo tengo un checkmark. Es decir, está el chequecito azul de que esa es mi cuenta oficial. Desde cualquier otro lugar que te escriban que digan que soy yo, es mentira. En todas las redes sociales yo tengo mi checkmark, estoy verificado. Lo segundo, busque la fecha. En cada publicación mía, ahí sale la fecha. No la pongo yo, la pone el sistema de cada uno de las redes sociales. Entonces, si no quieres que te engañen, pues no veas lo que publican otros que se roban el contenido de aquí. Ven directamente a mis redes sociales y búscalo. Todas están verificadas. Dígame algo para los oídos 20 abogados. Bueno, tenemos que esperar, van a haber, lo hemos dicho aquí, van a haber argumentos orales en la Corte de Apelación, así que tenemos que esperar a ver qué se decide. Yo tengo una gran esperanza de que la decisión sea favorable a la I-220A. Lo he dicho muchas veces, yo he visto a través de la historia aquí en los Estados Unidos cómo los grupos se han demorado en que les den su beneficio, pero a la larga se lo dan. La gente del Mariel, después los balseros, los nicaragüenses que estuvieron tanto tiempo sin estatus, al fin vino una cara, o sea, a la larga se resuelve, créanme que se resuelve y lo del oído 20A se va a resolver, así que esperanza. Dicho sea de paso, Nacara, creada por Lincoln Díaz Valar, que acaba hoy su familia de publicar las memorias de Lincoln Díaz Valar, un gran cubano. Y se echan de menos esos grandes cubanos que estaban en el Congreso y que se fajaban por nuestra comunidad a capa y espada, a capa y espada. Y Nacara, por ejemplo, fue idea de él. Así legalizó a muchísimos cubanos y a muchísimos nicaragüenses. Ojo, de gente de Centroamérica en general. Tengo aquí otro comentario. Buenas tardes. Si me llega a la residencia, ¿puedo reclamar a mis 2 niños menores de edad? Sí, claro, sin problema ninguno. Ahora, si son cubanos, por supuesto, vas a tener el problema del travel ban. Como residente, los puedes pedir. De todos modos, eso no es inmediato, no tienes una visa inmediata, así que pídelos y espera a ver qué es lo que pasa. Quizás cuando ya le llegue la visa ya se levantó el travel ban o no sé, a lo mejor te hace ciudadano y no vas a tener problema entonces. Ok, sigo por acá. ¿Qué es mejor, casarse estando en Cuba o que te pidan como prometida? ¿Cuál proceso es más rápido? Obviamente, las visas de prometido en este momento no están funcionando de Cuba, así que casarse es lo mejor. Te casas y te piden, si es un ciudadano americano, y tiene que hacerlo, porque si no, no estarías hablando de una visa de prometida, pues nada, no está sujeto al travel ban, así que vas a poder venir. Ok. La decisión de José Fernando me pregunta, esta noticia no tiene que ver con los CBP-1, no, la decisión esta tiene que ver específicamente con la gente que entramos por parol humanitario, por el parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, no con el parol humanitario, perdón, no con el CBP-1. El CBP-1 continuaron todos los procesos y continúan hasta el día de hoy todos los procesos sin problema ninguno, es decir, siguen llegando residencias, siguen llegando permisos de trabajo. El tema era el miedo que había con el parol humanitario de estas 4 nacionalidades, porque el gobierno estaba ahí apelando para parar esos procesos. Gracias a Dios, pues ya decidieron que no iban a seguir. Llevo un año esperando el permiso de trabajo. A mi niño le aprobaron la residencia la semana pasada. ¿Cuánto pueden demorar en adjudicar los casos? Ok, todo eso depende del centro de servicio. Por eso yo siempre digo que entren a la página de UCIS, que cualquiera puede entrar ahí y buscar el tiempo de proceso. Usted pone la fecha en que aplicó y le va a decir cuándo que usted puede contactarlo. O sea, básicamente lo que le dice es cuándo es razonable, el tiempo razonable para que se lo den. Si ya usted puede contactarlo, pues definitivamente es aconsejable que los contacte.
Entré por frontera, soy de Nicaragua. ¿Puedo aplicar a la residencia por mi pareja que es cubano residente? Bueno, Daniel, depende. Si te dieron un parol, lo puedes aplicar. Si no te dieron un parol, básicamente vas a estar en la misma situación que las personas, que los cubanos que tienen I-220A. O sea, hay que ver qué tipo cómo te soltaron. Si te dieron una fianza, tampoco vas a poder aplicar. Tendría que ser solamente un parol. ¿Qué esperanza? eh, bueno, se me pasó por aquí. Pero alguien me preguntaba, ¿qué esperanza tienen los del travel ban? Hay que recordar por qué es el travel ban. Es decir, el travel ban no surge de la nada. No surge porque de pronto se le ocurrió a Marco Rubio, vamos a ver cómo hacemos la vida en yogur a la gente que está en Cuba. No, surge en este momento, y yo escribí esa historia y ahí la pueden encontrar. En este momento hay un cubano en el reino de Suatini, en África, con toda su familia en Cuba, porque no le da la gana al régimen de Raúl Castro de aceptar a un cubano que nació en Cuba, que nunca cometió ningún delito en Cuba, pero que no le da la gana a los militares cubanos aceptarlo. ¿Y Estados Unidos qué tiene que hacer? ¿Comérselo con papas? No, señor. Es ciudadano cubano, usted tiene que recibirlo. Te toca, es decir, es obligado. Tú es cubano, eso está en la Carta de las Naciones Unidas. Usted tiene derecho a regresar a su país. Ah, bueno, pero el régimen cubano no le da la gana de hacer eso. No quiere dejar a recibir a las personas que son cubanos y que tienen orden de deportación. ¿Por qué tiene orden de deportación? Porque cometió delitos en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es su país es Cuba y tiene que recibirlo. Sí, por eso es el travel ban. Y Cuba no lo recibe porque no le da la gana. Entonces, ese es el motivo por el cual están en lo peor, en una situación terrible y que yo también considero que es injusta, tantos cubanos en la isla. Entonces, ¿a quién hay que exigirle? Al régimen cubano. Ok, seguimos por aquí. Mi esposa es americana. ¿Puedo hacerme ciudadano por matrimonio? Ok, sí, si eres residente, a los 3 años te puedes hacer ciudadano por matrimonio, pero no es derivativo. No hay la ciudadanía no se deriva por matrimonio. Si fueras un hijo menor de un ciudadano, sí, pero por matrimonio no. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo al abogado Jesús Novo, que siempre amablemente está con nosotros en las tardes. A todos pedirles que se suscriban al canal de YouTube, a las diferentes redes sociales. Es gratis, nos ayuda a llegar a más personas y a la misma vez usted se puede enterar también cuando haya noticias. Aquí siempre tenemos la información y además tenemos la información verificada. Así que suscríbase, manténgase al tanto y muchísimas gracias, abogado. Un placer, Mario. Buen fin de semana. Buen fin de semana.